La guerra ruso-ucraniana es uno de los actos más infames de toda la historia. Vladimir ha mentido muchas veces para justificar dicha invasión. Creyendo que sería una tarea fácil, Putin alardeaba varias veces que podía tomar Kiev en solo cuestión de días. Pero como todos vimos, esto no fue así. ¿Por qué? Pues porque al frente de Ucrania hay una persona valiente, alguien decidido que no quiere abandonar a su pueblo. Vladimir nació un 25 de enero de 1978 en Kryvyi Rog, una ciudad gris e industrial del corazón de Ucrania. Hijo de una familia judía, creció rodeado del ruido de las fábricas y del eco de un país que aún buscaba su identidad. Tenía apenas 4 años cuando su vida dio su primer giro. Su padre, un ingeniero informático, fue contratado para un proyecto minero en Erdenet, Mongolia. Allí, en medio de un paisaje árido y distante, el pequeño Vladimir aprendió lo que significa adaptarse. Pero el destino lo devolvería pronto a su tierra. El clima extremo comenzó a afectar la salud de su madre y la familia regresó a Ucrania al cabo de 4 años. Nadie lo sabía entonces, pero aquel regreso marcaría el inicio de una historia que cambiaría la política moderna. En la escuela, Zelensky destacó como un alumno disciplinado, curioso, un chico que siempre quería entender el porqué de las cosas. Hablaba ruso en casa, ucraniano en la escuela e incluso empezó a dominar el inglés. 3 lenguas, 3 mundos que más tarde lo ayudarían a hablarle al planeta entero. Sin embargo, entre libros y números había algo más que lo apasionaba. El arte, la música, el teatro, la comedia, los escenarios ya encendían su imaginación. En la adolescencia, esa pasión se volvió un refugio. Participaba en concursos, imitaciones, sketch, etc. Allí, entre risas, nacía el artista. ¿Podía el humor convertirse en una forma de resistencia? Para Zelensky la respuesta fue siempre sí. En 1995 ingresó al Instituto de Economía de Kryvyi. 5 años después se licenció en Derecho, pero su destino no estaría en un despacho. El escenario ya lo había reclamado. A finales de los años 90, Ucrania respiraba los vientos inciertos de la independencia. Un país buscaba su voz y Vladimir buscaba la suya. Tenía poco más de 20 años cuando comenzó a actuar en pequeños escenarios universitarios, pero su talento no pasaba desapercibido. Su humor era distinto, rápido, inteligente, irónico, un humor que desafiaba sin insultar, que cuestionaba sin miedo. En 1997, junto a un grupo de amigos, fundó Kabarta 95, un colectivo artístico que cambiaría para siempre el entretenimiento ucraniano. No eran simples comediantes, eran jóvenes que, a través de la risa, retrataban la vida cotidiana, la corrupción, los sueños y frustraciones de un país entero. ¿Quién iba a imaginar que aquellas bromas serían algún día discursos políticos? El éxito fue inmediato. Kabarta 95 comenzó a ganar concursos nacionales de comedia, apareciendo en programas de televisión en Moscú y Kiev. Zelensky, con su sonrisa inconfundible y una energía inagotable, se convirtió en un rostro familiar en millones de hogares. Su estilo mezclaba sátira política, humor social y una empatía genuina con el público. Mientras otros hacían chistes para escapar de la realidad, él los hacía para entenderla. A principios de los 2000, Kabarta 95 dio el salto definitivo a la televisión nacional. Produjeron series, películas y programas que no solo divertían, sino que reflejaban los dilemas de una Ucrania dividida entre el pasado soviético y el futuro europeo. Zelensky no solo escribía o actuaba, dirigía, producía, creaba ideas. Su mente trabajaba como un motor incansable. Cada sketch, cada escena parecía una pregunta disfrazada de comedia. ¿Quién gobierna realmente este país? ¿Y por qué el pueblo siempre paga el precio? Lo que nadie sospechaba era que en apenas unos años esa pregunta se volvería realidad. A mediados de la década de 2010, Ucrania vivía un momento de crisis. Las calles de Kiev aún recordaban la revolución de Maidán. El derrocamiento de Viktor Yanukovych había dejado un vacío de poder, desconfianza en las instituciones y un país cansado de corrupción.
Fue entonces cuando Volodymyr Zelensky llevó su humor a un nuevo nivel. La televisión se convirtió en un espejo de la sociedad. En 2015 nació la serie Servidor del Pueblo. Zelensky interpretaba a Vasil Goloborodko, un maestro de historia honesto, un hombre común que tras un video viral donde critica la corrupción del gobierno, terminaba convertido en presidente. La ficción imitaba la realidad con una precisión inquietante. Los ucranianos veían en Goloborodko lo que deseaban en un líder real: integridad, valentía y cercanía con su pueblo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural. Millones seguían cada episodio, comentaban cada gesto, se reían y al mismo tiempo se preguntaban: ¿podría un presidente así existir en la vida real? Para Zelensky la pregunta no era retórica. La línea entre ficción y política empezaba a desdibujarse. En 2017 registró oficialmente el nombre Servidor del Pueblo como un partido político. Lo que comenzó como un guión televisivo ahora se transformaba en un movimiento real, con la fuerza del deseo popular detrás. Y así, lo que parecía una comedia se convirtió en el preludio de una historia que cambiaría el destino de toda Ucrania. Era el año 2018 y Ucrania buscaba un cambio. La economía estaba en ruinas, la desconfianza hacia los políticos alcanzaba niveles históricos y Petro Poroshenko, el presidente en funciones, veía cómo su popularidad caía en picada. En medio de este descontento apareció una figura inesperada: Volodymyr Zelensky, el comediante que había conquistado los hogares de millones con su serie Servidor del Pueblo. El 31 de diciembre de 2018, en plena televisión nacional, Zelensky anunció su candidatura presidencial. Para muchos fue una sorpresa. Un actor sin experiencia política, enfrentando a líderes ya establecidos, era casi imposible de imaginar. Pero su popularidad era masiva y la gente estaba cansada de lo imposible. Las elecciones de 2019 se convirtieron en un fenómeno político sin precedentes. Más de 3 docenas de candidatos entraron en la carrera, pero Zelensky emergió como el favorito desde el primer momento. Su mensaje era claro: unidad, honestidad y cercanía con el pueblo. En la primera vuelta, Zelensky obtuvo más del 30% de votos, mientras que Poroshenko quedaba relegado al 16%. El país estaba listo para un cambio histórico. 2 días antes de la segunda vuelta, Zelensky aceptó debatir con Poroshenko en el Estadio Olímpico de Kiev, ante miles de espectadores. Poroshenko intentó retratarlo como un novato político, inexperto, incapaz de enfrentar a Putin. Pero la multitud y millones de ucranianos frente a sus pantallas ya habían tomado una decisión. El 21 de abril de 2019, Volodymyr Zelensky fue elegido presidente con un impresionante 73% de votos. Un actor convertido en líder. Una serie de televisión que anticipó la realidad. La ficción había alcanzado la política y con ello un país esperaba un nuevo comienzo. El 21 de abril de 2019, Volodymyr Zelensky asumió la presidencia de Ucrania. Su mandato comenzó bajo la presión de desafíos inmediatos: una economía debilitada, un parlamento fragmentado y la amenaza constante de Rusia en el este del país. Uno de sus primeros movimientos fue enfrentar a los oligarcas, actores poderosos que históricamente habían influido en la política ucraniana. Apenas asumió la presidencia, Putin anunció la entrega de pasaportes rusos a ciudadanos ucranianos en zonas separatistas del Donbass. Zelensky respondió con astucia y un mensaje público se volvió viral. Extendió la ciudadanía ucraniana a quienes sufrían bajo regímenes autoritarios, ridiculizando la maniobra y enviando un mensaje claro de unidad y resistencia. El nuevo presidente tuvo que enfrentarse a la realidad parlamentaria. Su partido, Servidor del Pueblo, no tenía escaños suficientes para controlar el parlamento. Pero en junio del 2019, elecciones anticipadas les dieron 254 de 459 escaños, otorgándole la mayoría absoluta y la capacidad de impulsar reformas sin precedentes. Sin embargo, los desafíos no terminaban ahí. La relación con Estados Unidos se volvió el foco de atención internacional en el 2019. Una llamada entre Zelensky y Trump desató controversia. Este último condicionaba la ayuda militar a Ucrania a cambio de investigaciones sobre un opositor político estadounidense.
El incidente generó un juicio político en Estados Unidos, pero Zelensky manejó la situación con cautela, evitando quedar atrapado en la política interna de un país ajeno. En paralelo, la pandemia del 2020 afectó gravemente a Ucrania. Zelensky implementó confinamientos y medidas sanitarias que, aunque necesarias, generaron descontento en algunos sectores. Aún así, su prioridad seguía siendo proteger la soberanía del país y fortalecer sus instituciones frente a la influencia de los oligarcas y la amenaza rusa. Los primeros años de su mandato fueron una prueba constante de liderazgo, pragmatismo y resiliencia. Para Zelensky, gobernar no era un acto político abstracto, era una responsabilidad que exigía coraje, creatividad y sobre todo conexión con su pueblo. A finales del 2021 los satélites no mentían. Miles de tropas rusas se acumulaban en la frontera con Ucrania. Tanques, misiles y unidades de artillería se desplazaban bajo el pretexto de ejercicios militares. Pero el mundo ya sospechaba de lo inevitable. Europa contenía la respiración. Mientras tanto, en Kiev, un presidente joven y carismático se preparaba para la tormenta. Vladimir intentó mantener abierta la vía diplomática, apeló a la razón y hasta envió un mensaje directo al pueblo ruso. No queremos guerra, queremos paz. Sin embargo, el 24 de febrero del 2022, a las 6 de la mañana, hora Moscú, Vladimir Putin habló. Lo llamó una operación militar especial, pero en realidad era una invasión a gran escala. Las sirenas rompieron el silencio de Kiev. El mundo entero observaba incrédulo cómo las primeras explosiones iluminaban el cielo ucraniano. Putin creía que sería cuestión de días, que Kiev caería en 72 horas, pero esto no fue así. Zelensky no huyó. Rechazó la oferta de evacuación de Estados Unidos con una frase que se volvió histórica. La lucha está aquí. Necesito munición, no transporte. Esa decisión cambió la narrativa del conflicto. Mientras la propaganda rusa afirmaba que el presidente había escapado, Zelensky apareció en video, caminando entre sus soldados en el corazón de Kiev. Su voz firme, su mensaje claro. El presidente está aquí. Defendemos nuestra independencia. Desde ese momento Zelensky se transformó en algo más que un líder político. Se convirtió en un símbolo de resistencia mundial. Un actor que había interpretado a un presidente ahora se había convertido en uno de verdad, en medio de una guerra real. El régimen de sanciones contra Rusia fue inmediato y brutal. Bloqueo financiero, restricciones tecnológicas, aislamiento diplomático, etc. Pero Moscú resistía, apoyado por China, India y Corea del Norte. Ucrania, en cambio, resistía con esperanza, con creatividad y con un liderazgo que no se rendía. Zelensky viajó a zonas de combate, abrazó a los civiles que sobrevivían a los bombardeos. Cada aparición pública era un acto de desafío, cada discurso una llamada al mundo. Defender a Ucrania es defender la libertad. Y el mundo respondió. Ucrania fue reconocida como candidata oficial a la Unión Europea. El ejército ucraniano recuperó Kharkov, liberó Gerson y resistió en Bakhmut. En diciembre de 2022, la revista Time lo nombró Persona del Año, afirmando que su coraje había inspirado a millones. Y no era exageración. Zelensky había demostrado que la valentía puede cambiar la historia. El 2023 trajo consigo un nuevo frente de batalla para Volodymyr Zelensky, no en los campos del Donbass, sino dentro de su propio gobierno. Mientras las tropas ucranianas recuperaban terreno, una serie de escándalos financieros sacudía los cimientos del poder. Altos funcionarios fueron despedidos, incluso figuras cercanas al presidente, entre ellos Igor Kolomoisky, el oligarca que había sido una pieza clave en su ascenso político. Zelensky sabía que si quería llevar a Ucrania a la Unión Europea debía de demostrar algo más que valor militar. Debía demostrar honestidad institucional. Un país que lucha contra la corrupción, dijo, puede vencer cualquier invasión. Ese mismo año, Francia le otorgó la Legión de Honor. Y en Bruselas, frente a líderes europeos, Zelensky pronunció una frase que aún resuena. Defender a Ucrania es defender a Europa.
Pero mientras Europa aplaudía, en Washington el ambiente se tensaba. El regreso de Donald Trump a la escena política alteró los equilibrios. Trump acusó a Zelensky de ingrato y llegó a culparlo por la prolongación del conflicto, afirmando falsamente que su apoyo popular estaba en caída libre. Febrero de 2025. Zelensky viaja a la Casa Blanca buscando un acuerdo de cooperación y seguridad a largo plazo, pero lo recibe un muro diplomático. Trump, acompañado por su vicepresidente J.D. Vance, interrumpe la negociación y le exige a la delegación ucraniana abandonar el recinto, y el pacto no se firma. A los ojos del mundo, aquel episodio fue una humillación, pero para Zelensky fue otro recordatorio, que incluso los aliados más poderosos pueden volverse impredecibles. Sin embargo, meses después, en un giro diplomático sorprendente, Trump convoca una nueva cumbre en la Casa Blanca. Esta vez Zelensky aparece con una sonrisa calculada, con calma y gratitud. El tono cambia. Trump promete garantías de seguridad para Europa y Ucrania. Un cambio de postura que muchos interpretan como pragmatismo o miedo a quedarse solo frente al tablero geopolítico global. Hoy, Ucrania sigue resistiendo. Zelensky, aquel joven comediante que alguna vez hizo reír a su país, se ha convertido en una voz más firme. Su popularidad sigue siendo por encima del 50%. Y aunque la guerra aún no termina, la historia ya ha dejado claro algo. Zelensky no es solo el presidente de Ucrania, es el hombre que le recordó al mundo que el coraje también se puede televisar. En conclusión, Volodymyr Zelensky está interpretando el papel más difícil de su vida. Antes su misión era hacer reír. Hoy es mantener viva la esperanza de un país entero. De los escenarios al frente político, Zelensky ha demostrado que el liderazgo no siempre nace en los despachos, sino en el corazón de quien entiende a su pueblo. Antes buscaba entretenerlos, ahora lucha por protegerlos. Y aunque muchos lo vean como un actor, quizás eso sea exactamente lo que el mundo necesita. Alguien que no solo interprete un papel, sino que lo viva. Puede que no sepamos cuándo terminará esta guerra, pero sí sabemos algo, que cuando lo haga, Volodymyr Zelensky ya habrá dejado de ser un actor para convertirse definitivamente en parte viva de la historia. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Si el video te gustó, dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti.